Bueno, retomamos un poquito más, se me cortó el video anterior, cuestiones de la tecnología. Lo que les decía que íbamos a trabajar ahora entonces es ya de por sí la revolución libertadora y dos cuestiones fundamentales, tres en realidad. Primero, quien queda a cargo del Poder Ejecutivo Nacional apenas se concreta la Revolución Libertadora en septiembre de 1955 va a ser el general Leonardi, quien inmediatamente a los 2 meses va a ser destituido por las mismas Fuerzas Armadas porque tiene una política de conservar aquello que ha realizado el peronismo y se considera en materia social como algo positivo. Y asume luego de él Pedro Eugenio Aramburu, que es mucho más antiperonista, y él sostiene que hay que erradicar al peronismo de la faz de la tierra y primero de la Argentina. Por eso es que él implementa el decreto 4161 de desperonización de la sociedad, donde toda simbología peronista queda penada por la ley. Bien, esa es la primera parte. Lo segundo importante y fundamental es la cuestión del proceso de endeudamiento que se va a llevar a cabo en la Argentina. Apenas asume Aramburu, se convocan a capitales extranjeros. Primero, el economista Previch, un economista argentino, es convocado para hacer un informe de la situación económica de ese momento nacional. El informe es positivo porque realmente teníamos una situación superavitaria debido justamente al proceso de industrialización que tenía la Argentina. Pero esto no conviene ni para la CEPAL ni para el Fondo Monetario Internacional, le piden que rehaga el informe, que dé justamente un informe negativo para poder realizar el ingreso de capitales extranjeros. Entonces, el primer endeudamiento lo vamos a tener con el Club de París y paso seguido vamos a pasar a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional. El problema en materia económica es que el Estado se corre, ¿no?, como árbitro y como diseñador de políticas públicas en materia económica, es decir, no va a intervenir más, es un Estado que queda por fuera, es un Estado bien de corte casi liberal, y quien dirija la economía va a ser el sector privado, cosa que a los sectores populares poco conviene, ¿no? Pero no solo eso, cuando viene el Fondo Monetario Internacional pone condiciones hacia dónde va a ir ese flujo de capital y cómo la empresa debe manejarse con la clase trabajadora. Bien, eso es lo que ustedes van a trabajar un poco más en profundidad con un material escrito que yo les voy a dejar. Y por último, qué es lo que pasa con los peronistas en un contexto donde el peronismo como movimiento y toda su simbología están prohibidas y penadas por la ley, donde no se puede manifestarse y donde se asiste a una pauperización de las condiciones de la clase trabajadora, de la clase obrera argentina, y a un sometimiento y mucho más rigor por parte de la patronal. Bien, va a haber, si se quiere, tres formas de reacción del peronismo. Una es la negociación, es decir, un grupo de peronistas quieren hacer alianza con partidos políticos que no están proscriptos, que no están prohibidos, para así por medio del Parlamento, por medio del Congreso, lograr que se levante la proscripción del peronismo y que pueda volver a participar en elecciones. Esos son los que eligen la vía de la negociación. Después tenemos los que eligen la vía del golpe de Estado, que va a estar liderado por el general Valle y el general Tanco, que van a hacer un intento de golpe de Estado en junio, el 9 de junio de 1956, casi un año después del bombardeo de Plaza de Mayo, donde van a ser completamente reprimidos y asesinados, fusilados la mayoría de ellos, y esto se conoce, se popularizó gracias al trabajo de investigación y de realizar una novela casi de ficción por parte del periodista Rodolfo Walsh en Operación Masacre. La tercera vía va a ser la de la resistencia peronista, es decir, toda la clase obrera desde sus lugares de trabajo va a mostrar resistencia al nuevo modelo que se intenta imponer. Van a resistir y se van a hacer ver desde sus lugares de trabajo sin manifestarse como peronistas. La forma de hacerse visibles van a ser actos de sabotaje mismo dentro de las empresas para, por ejemplo, de alguna manera frenar o conmover
un tipo de producción determinada, tirar una herramienta adentro de una máquina para que la máquina se pare, trabajar más lento. Esas son las medidas de resistencia que va a tener el movimiento peronista, la clase obrera argentina peronista, durante los primeros años de proscripción al peronismo. Después va a avanzar y vamos a ver que el peronismo va a tener distintas vertientes, algunas más radicalizadas, otras menos, pero eso es para un poquito más adelante. Bien. Dicho todo esto, es como la presentación de los temas de hoy, las dos posturas, Lonardi y Aramburu, el endeudamiento, con la situación de la clase obrera, el endeudamiento, y la cuestión de el Fondo Monetario Internacional, la cuestión de la resistencia peronista. Lo que les adelanto, sí, son dos cuestiones. Primero, lo político, que es lo que vamos a trabajar un poco más en profundidad la semana que viene. ¿Qué pasa con los partidos políticos y cuál va a ser la reacción de los partidos políticos frente a la proscripción de uno de ellos? ¿Sí? En la arena política teníamos en ese entonces el Partido Demócrata, teníamos la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Comunista. Bueno, ¿cómo van a reaccionar todos los políticos cuando hay un partido, una fuerza política que no la dejan participar por decreto, ¿no? Bueno, vamos a ver que la mayoría de los partidos políticos va a seguir participando. No se va a abstener, no va a decir, bueno, nosotros no participamos hasta que no estemos todos. Excepto una parte de la Unión Cívica Radical, que se van a hacer llamar Unión Cívica Radical Intransigente, que ellos no van a estar en absoluto de acuerdo con la proscripción del peronismo. Bien, la otra Unión Cívica Radical, la Unión Cívica Radical del Pueblo, que acá lo tengo para pasárselos a ustedes, es justamente la que no va a tener ningún problema y va a negociar con el poder de turno, en este caso el de Aramburu, aunque el peronismo esté proscripto. Por último, estas mismas fuerzas políticas son las que se van a presentar en la Convención Constituyente cuando intenten derogar la Constitución peronista, todas menos la fuerza de la Unión Cívica Radical Intransigente, pero finalmente no se va a obtener el quórum para derogar la Constitución de 1949. Y por decreto volvemos a la vieja Constitución, que es la que está vigente al día de hoy. Bien, de actividades lo que van a tener también es tomar un poco de apuntes y una guía que yo les voy a dejar ahora en nuestro muro del Classroom, y nos reencontramos la semana que viene para ir cerrando un poquito esta etapa y meternos en la presidencia de Frondizi y planificar para dentro de 15 días probablemente un encuentro por Meet, así podemos hacer un intercambio un poquito más fluido entre ustedes y yo. Bueno, les dejo un saludo grande. Hasta la semana que viene.